Sí me escuchan bien, ¿no? Ninguna interferencia. Sí, se escucha bien, licenciado. Ok. Bueno, entonces sean bienvenidos todos a una nueva tutoría, ¿verdad? Gracias por estar presentes. Eh, bueno, se logra apreciar el deseo que tienen de poder aprender una carrera que es muy, muy delicada, ¿verdad? Ya les he comentado en ocasiones anteriores, como siempre lo comento, que la tarea docente, la labor docente es una tarea muy complicada, ¿verdad? Si ustedes han estado en sesiones anteriores, ustedes se pueden dar cuenta la comparación, ¿verdad? Un ejemplo hipotético al cual podemos comparar la carrera de educación, ¿verdad? De enseñanza, más que todo respecto a las matemáticas, ¿verdad? Que es algo, un trabajo más minucioso, un trabajo más delicado. Pero antes que nada, antes de iniciar y dar un poco de continuidad a los contenidos que teníamos pendientes, pues quería saber si tienen alguna duda acerca de la tarea, ¿verdad? Si han tenido algunas dudas, me han escrito algunos compañeros y se las he resuelto, ¿verdad? Pero quería saber si los compañeros que están presentes tienen una duda, porque ya el foro académico, si ustedes se dieron cuenta, pues ya está calificado. Ustedes pueden revisar el foro académico, estuve revisando también las participaciones que por supuesto estuvieron muy buenas. Felicitarlos a la mayoría porque hicieron un buen análisis de la película, ¿no? Y quisiera preguntarles un poco acerca de qué tal les pareció la película, qué reflexiones pudieron tener ustedes respecto a las tres interrogantes, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué pudieron rescatar ustedes? ¿Qué elementos curriculares eh, ustedes consideran, ¿verdad? Ya que era una de las preguntas bases en las que se centraba el foro, eh, ¿verdad? ¿Qué elementos curriculares ustedes o qué fuentes del currículo consideran ustedes que deben incorporarse para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje ya en nuestro mundo actual, ¿verdad? Y a ver, ¿quién me puede ayudar respecto a lo que hicimos en el foro? El compañero, bueno, no, aquí no me aparece el nombre, bueno, se desconectó. Quizás tuvo miedo de la pregunta, ¿verdad? Pero aquí es para que todos podamos aprender. Recordemos, Rubén, que eh, el mundo actual en el que vivimos está exigiendo de parte de nosotros como docentes mayor protagonismo, no solo en las aulas, ¿verdad? Sino que un mayor acercamiento hacia el estudiante y también un mayor acercamiento. No me refiero a que voy a andar solo detrás del estudiante o que voy a estarle escribiendo todos los días, no, un mayor acercamiento en cuanto a la tecnología. Recordemos que las exigencias del siglo XXI, pues ya no puede haber educación separada de la tecnología. Entonces, dentro del currículo debe de haber un apartado, un elemento, el cual deba de llevar a la mano aquellas herramientas, aquellas metodologías. ¿Para qué? Para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el mundo actual. Entonces, ¿qué reflexión, Rubén? Bueno, buenas noches, Ángel. Gracias por asistir a la tutoría, ¿verdad? Estamos aquí un poco
ampliando acerca de lo que tratamos en el foro académico, ¿verdad? Acerca de la película que pudieron reflexionar ustedes, por lo que, bueno, lo que puedo visualizar acá en la plataforma, si en efecto Rubén participó en en el foro. Entonces, Rubén, de acuerdo a, o sea, esto no es evaluado, sino que estamos un poco ampliando, ¿verdad? Con respecto a su reflexión sobre la pregunta número 2, ¿qué fue lo que pudo rescatar usted, Rubén? ¿O qué fue lo que usted nos compartió en el foro respecto a la pregunta B? Acerca de lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué puedo ver? De que usted consideró 4 elementos fundamentales que se deben incorporar para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno, los objetivos, ¿verdad? Que describen el propósito de la asignatura y responder a una pregunta. ¿Para qué? Definir qué se quiere lograr con la ayuda de un proyecto educativo. Algo muy importante en lo cual debe de ir encaminado y que me gustó mucho, bueno, su respuesta, Rubén, es respecto a los elementos curriculares que se deben incluir. Todo elemento curricular debe de ir enfocado hacia qué quiero lograr, qué quiero alcanzar, qué quiero que los niños aprendan, qué voy a obtener de ganancia, qué voy a obtener de beneficio, planteándome ese elemento curricular, ¿verdad? Entonces, lo principal es establecer objetivos que quiero lograr. Luego usted mencionó los contenidos, ¿verdad? En el cual eh, dice que hay que englobar la información principal que se dará a conocer durante el programa y responder a la pregunta, ¿qué tenemos como base? Los objetivos con el fin de lograr el propósito educativo. Entonces, hay que recordar que también no puede haber un elemento curricular sin, sin contenido, ¿verdad? Entonces no puede haber un objetivo sin respaldar ese objetivo con contenido, con teoría, ¿verdad? Entonces es importante los contenidos, ¿verdad? Porque eso, como acá no menciona la palabra, engloba toda la información que yo pretendo compartir con el estudiante, que yo pretendo que el estudiante conozca. No que se memorice ni que aprenda, porque a mí no me interesa que el estudiante se memorice solo para el momento. A mí me interesa que el estudiante se sienta motivado a poder desarrollar aquellas capacidades, aquellas habilidades que no le van a servir solo para un momento, un ratito, ¿verdad? Sino que le puedan servir para poder resolver los problemas. Y no los problemas en el momento, sí puede ser que le puedan ayudar a resolver los problemas en el momento, pero problemas actuales, problemas que cuando él salga del campo laboral él pueda enfrentar esos problemas, que él tenga la capacidad de expresión, aquella capacidad de análisis, aquella capacidad de poder encontrar la lógica en las situaciones. Entonces eso es lo que se pretende con la matemática, ¿verdad? Además, también debe de incluir una metodología, ¿verdad? Cómo explicar aquellos contenidos que serán abordados, ¿verdad? Cómo voy a poder, o sea, sí tengo los objetivos, sé lo que quiero lograr, tengo los contenidos, pero ¿cómo voy a desarrollar cada uno de esos contenidos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para que el niño o el estudiante se sienta interesado en poder aprender esos contenidos, ¿verdad? Poder conocer esos contenidos? Y luego no puede haber un proceso, ¿verdad? De enseñanza y aprendizaje sin obviar la evaluación. Entonces yo para saber que todo lo que yo he hecho está bien, pues hago una autoevaluación o hago una evaluación del proceso. Entonces la evaluación, como muy bien acá lo describe, pues permite analizar
y medir a los estudiantes mediante un programa educativo, ¿verdad? En específico, y se debe tener en cuenta el estilo y ritmo de los estudiantes y va ligando los contenidos expuestos. Entonces, eh, a mí sí me parece demasiado interesante cómo Rubén pudo desglosar, por decirlo así, este, estos aspectos, estos elementos que se deben de incluir en el currículo, porque todo va relacionado. O sea, no puedo plantearme objetivos sin al final, perdón, poder evaluar si he logrado los objetivos. Pero para poder evaluar es un proceso. Primero me planteo los objetivos, hacia dónde quiero llegar con esos elementos curriculares. Y luego está la teoría, ¿verdad? Los contenidos, la información, luego cómo voy a desarrollar esa información, cómo voy a dar, qué metodología voy a utilizar y luego voy a evaluar ya como final para ver si estoy logrando los objetivos, si he logrado los objetivos que me planteé al inicio, ¿verdad? Entonces ahí me voy a dar cuenta de los resultados. Si son positivos, me voy a dar cuenta que esos elementos curriculares han funcionado para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, alguien que quisiera aportar algo respecto a lo que estamos hablando en este momento, bueno, respecto al foro, Rubén, no sé si nos quisiera ampliar un poco, ¿verdad? Respecto a lo que estamos tratando. ¿Qué dijimos? ¿Se recuerdan en la primera tutoría? ¿Qué era o con qué comparábamos lo que era el currículo? Y eso también lo voy a preguntar el sábado. ¿Qué comparación hacíamos respecto al currículo educativo, ¿verdad? Yo les hacía un ejemplo pues, y una mención. El currículo educativo lo podemos comparar con la columna vertebral, ¿verdad? Del ser humano. ¿Qué sucede si el ser humano no tuviera una columna vertebral? O sea, seríamos una materia viva, inmóvil, ¿verdad? Entonces, la columna vertebral sirve ¿para qué nos sirve la columna vertebral? O sea, ya lo dijimos, ¿verdad? Nos da equilibrio, nos da fuerza, nos da dirección. O sea, la columna vertebral tiene un montón de funciones. Ustedes se ponen a investigar ya más a fondo respecto a esa ciencia que estudia lo que es la anatomía y todo eso, se van a dar cuenta de las funciones que tiene la columna vertebral. Entonces, si yo comparo esas funciones que tiene la columna vertebral con las funciones que debe tener un currículo educativo dentro de una institución educativa y el papel que juega dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se van a dar cuenta que son muy similares. Entonces, el currículo educativo trata de orientarnos a nosotros, nos da equilibrio dentro de una institución educativa, nos da dirección, ¿verdad? Entonces, ese currículo es el plan, ¿verdad? Es un plan de estudios, bueno, que ustedes se están encargando de poder analizar más a profundidad, ¿verdad? Dentro de este plan educativo, ¿verdad? O proyecto educativo, se trata de concretar aquellas concepciones ideológicas, ¿verdad? Varios aspectos antropológicos también, epistemológicos, pedagógicos, didácticos, psicológicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, se trata de poder descubrir, ¿verdad? Aquellas capacidades que quiero que el niño desarrolle. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a las instrucciones de la tarea de lo que es el análisis de un proyecto institucional? ¿Ya lo están trabajando? ¿No lo han empezado? ¿Cómo van? Quisiera saber cómo les está yendo en el análisis de un proyecto institucional. O sea, nosotros le hemos compartido en la plataforma un modelo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, ustedes pueden trabajar analizando ese proyecto educativo institucional, ¿verdad? Ese PEI.
pero ustedes también, si conocen de otro, lo tienen a la mano otro, lo pueden analizar también, ¿verdad? Entonces, recordemos que el PI, ¿verdad? Es un instrumento de planificación estratégica, participativa, que orienta la gestión de los procesos que se desarrollan, oigan bien, al interior de una institución educativa. Entonces, ustedes, bueno, ya solo faltan 2 días para que ustedes entreguen su análisis, ¿verdad? Si no lo han hecho, pues pónganse las pilas en hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay algo muy importante. Entonces, trata de orientar esa gestión en los procesos que se desarrollan dentro de la institución educativa. Entonces, para propiciar, o sea, aquí viene el para qué, ¿verdad? Para propiciar un entorno favorable para el aprendizaje y busca su mejora continua, ¿verdad? Entonces, la importancia del PEI, ¿verdad? Del proyecto educativo institucional, es poder orientar el trabajo para que los estudiantes aprendan más. O sea, no solamente le hace la vida más fácil al maestro, sino que también orienta eh, a los estudiantes para que ellos mejoren su proceso de enseñanza y aprendizaje. Permítanme, que creo que hay alguien que quiere ingresar a la conferencia. Creo que ingresó. Bueno, entonces, la importancia del PEI la estamos analizando en este momento, ¿verdad? Y es que también permite, ¿verdad?, involucrar a todos o toma en cuenta a todos los actores educativos, ¿verdad?, que incluyen lo que es la comunidad educativa, ¿verdad?, la institución, docentes, estudiantes, padres de familia, etcétera, ¿verdad? Para que todos ellos puedan trabajar en una sola dirección, ¿verdad? Para lograr los objetivos de aprendizaje, ¿verdad?, de los planes de estudios aprobados según el Currículo Nacional de Educación, ¿verdad? Entonces, dentro de las indicaciones está una pequeña definición de lo que es el PEI, ¿verdad? El Proyecto Educativo Institucional, para qué sirve, visto también como un instrumento, ¿verdad? O visto como una propuesta integral y una propuesta colectiva, ¿verdad? Aquí también en las indicaciones del PEI se les describe a ustedes el propósito, ¿verdad?, de la actividad, el valor que tiene la actividad, es un 15% de toda la materia, ¿verdad? Las instrucciones también, ¿verdad?, de lo que van a hacer ustedes. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto, bueno, creo que ya es un poco a distiempo, ¿verdad?, porque faltan 2 días, pero aún se puede eh, hacerlo. Si ustedes se esmeran, bueno, si ustedes no lo han trabajado aún, pueden hacerlo, ¿verdad? Pero es de ponerse de lleno. O sea, es una actividad que está sumamente descrita acá en las indicaciones de la plataforma, en la cual ustedes pueden encontrar cada uno a detalle de los aspectos que se van a trabajar. Simplemente tienen que empezar a leer en orden, ¿verdad?, las indicaciones para que se y a trabajar de la misma manera. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a esta actividad? ¿O todo claro? ¿Cómo van con el trabajo del análisis del PEI? A ver quién nos pudiera compartir un poco acerca de cómo va su trabajo. No sé qué voy a llegar a pensar, si nadie quiere participar, que nadie ha trabajado aún en la actividad. O nos pudiera compartir alguien qué es lo que ha empezado a trabajar o cómo va, ¿verdad?, cuál ha sido su experiencia en el análisis del PEI. Ángela, no tengan miedo de hablar. O sea, yo ya les he dicho que acá pues estamos todos para aprender. Y pues a mí me da como algo de tristeza
a que en el momento en que ustedes no se sientan quizás en la libertad de poder compartir sus pensamientos, sus ideas, ¿verdad? A mí me gusta que siempre compartan sus ideas, pues aquí, como les comenté desde un inicio, que nadie se va a burlar de sus opiniones. Aquí todos estamos para aprender de todos, créanmelo, yo aprendo de ustedes también cuando ustedes se expresan, cuando ustedes me comentan alguna situación. No quiere decir que yo lo sepa todo y que yo soy un erudito, ¿no? Pero trato la manera de poder orientarles a ustedes para que puedan hacérseles un poco más fácil la comprensión de los contenidos, pues. Pero para ello, pues necesito saber muchas veces qué piensan ustedes de lo que estamos hablando, si queda todo claro, si no queda claro, pues lo ampliamos, o tratamos de darles opción. Brenda, ¿cómo va con su análisis del PI? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo ya lo inicié Claro, y pues mm, creo que no está tan complicado. Bueno, sí que le queda complicado leer las indicaciones, pero en el segundo, pues no está tan difícil porque es como describir, o sea, en qué consiste el PEI, porque en los dos ejemplos que nos muestran, pues, vemos como cada institución se describen a sí mismas, qué es lo que realizan. Es como, inician como una presentación, va como la imagen de ellos y ahí escriben este, qué es lo que hacen, este, cómo lo que hacen, o sea, y presentan las estrategias y que esperan también obtener, ¿verdad? Formar a los jóvenes con integridad y así van incluyendo más hola, hola. objetivos y hasta que sean que ellos sigan dentro. Ok, bueno, gracias, Brenda. No sé si yo fui solamente el que le escuchó un poco cortado o si fueron todos que le escucharon cortado, ¿verdad? Un poco, pero pudimos escuchar un poco, ¿verdad? Respecto a lo que usted ha hecho en su análisis del PI. No sé si ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Porque muchas veces siento que estoy hablando solo. Quizás me escuchan cortado o me escuchan bien. Solo quiero corroborar eso. Porque igual a Brenda le escuchamos un poco cortado, no sé si es mi internet, no sé si es el de Brenda, no sé si es el de todos, no sé qué es lo que pasó, pero le escuchamos un poco cortado. Yo le pude rescatar un poco de lo que ha tratado su PEI, ¿verdad? Su análisis del PEI. Y lo que considero yo es que lo ha hecho, lo que pude, según lo poco que pude escuchar, es que lo ha hecho de una manera correcta. O sea, como les digo, las indicaciones están claras, no está complicada la actividad.
Entonces, o sea, quiero que me digan si se escucha bien, si me escuchan bien, o si solo fue la idea de Brenda la que se escuchó nada más un poco cortada. Hola, 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 hola. Bueno, Rubén está escribiendo en el chat. No sé qué, bueno, se escucha bien. Bueno, entonces solo a Brenda porque se le escuchó. Creo que tuvo un poquito de problemas con el internet porque se salió de la llamada. Bueno, entonces estuvimos tratando también en la tutoría algunos fundamentos del currículo, ¿verdad? Estuvimos viendo aspectos que el currículo tiene, ¿verdad? Y el currículo está nada más orientado, ¿verdad?, a la solución de problemas. Entonces, el currículo para eso está, para poder solucionar problemas y poder evitarlos, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo algunos eh, fundamentos importantes. eh, Estuvimos viendo los fundamentos filosóficos, ¿verdad? Estuvimos viendo la definición un poco de lo que es filosofía, para qué nos pueden servir estos fundamentos filosóficos. ¿Verdad? Que ya dijimos que los fundamentos filosóficos en gran parte trata acerca de los valores, ¿verdad? Porque la práctica educativa básicamente está orientada hacia la transformación social, ¿verdad? Entonces también vimos los fundamentos del currículo socioculturales, ¿verdad? El currículo decíamos que tiene que estar orientado a la solución de los problemas fundamentales de la sociedad, ya sea cualquier tipo de país. Entonces, el currículo es aplicable a cualquier tipo de sociedad. Entonces, la misma que como hemos indicado ya es una sociedad que trata de profundizar, ¿verdad?, estos aspectos socioculturales que identifican a cada nación. También estaban los aspectos pedagógicos, ¿verdad? Se trata básicamente de la educación que se ejerce en el currículo y esta se divide en dos niveles. Uno de ellos es el nivel sociocultural. Es básicamente como el lugar social que se interpone entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, ¿verdad?, en el estudiante. Entonces, y el segundo nivel es el nivel ontogenético, perdón. Entonces, este directamente se relaciona con la práctica educativa concreta, ¿verdad? Con lo que hace el docente en el aula, ¿verdad? Con lo que practica el docente en el aula frente a los estudiantes. Luego estaban los modelos curriculares, ¿verdad? Entonces, creo que aquí fue que nos quedamos, ¿verdad? Les voy a compartir parte de la presentación para que puedan observar. Me dicen si pueden visualizar la presentación. Sí, se observa. Ok, muy bien. Entonces, este, los modelos curriculares, ¿verdad? Destacan, bueno, dentro de los aspectos que se destacan está lo que es la ciencia, ¿verdad? La modelación de los modelos curriculares es un tipo peculiar de idealización simbólico, semiótica, ya que por el modelo se comprende un sistema representado o realizado materialmente, ¿verdad? O sea, no solamente me voy a quedar con aquellas ideas, sino que o solo lo voy a pensar, no, sino que tengo que realizarlo, tengo que hacer material mis ideas, tengo que materializar mis ideas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Tenemos los modelos. Entonces tenemos el modelo centrado en los objetivos. Hay una pequeña descripción, ¿verdad?, que ustedes la pueden visualizar.
algo como histórico de cada uno de los modelos. Entonces, este modelo, su origen o tiene sus primeras referencias en la década de los 50 en el país de Estados Unidos, ¿verdad? Y su mayor auge se manifiesta en la década del 70, llegando hasta nuestro día, ¿verdad? El objetivo de este modelo centrado en los objetivos, como ya su propia palabra lo dice, ¿verdad? Si ustedes pueden visualizar también ahí, es que las propuestas curriculares responden a la necesidad de lograr una mayor eficiencia de los resultados educativos, reduciéndose la noción de aprendizaje en los objetivos conductuales a las manifestaciones observables del sujeto. El aprendizaje es considerado solo como un resultado y no como un proceso. Entonces, es lo que les venía mencionando. Para saber si mis ideas y los elementos curriculares que yo he propuesto han funcionado, tengo que evaluar al final si los objetivos que me planteé al inicio los pude alcanzar, ¿verdad? Luego tenemos el modelo de Mayer y Bloom. Bueno, las características es que se centra en la elaboración de programas escolares que privilegia la técnica de los objetivos conductuales, ¿verdad? La eficiencia se busca por la vía de una tecnología educativa. Aquí viene un poco y hace referencia a uno de los objetivos que les mencionaba también de a qué debe de ir orientado el currículo educativo. Entonces, la vía, la cual va a tener el currículo educativo para poder facilitar o poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje es la tecnología educativa. Ya no puede haber educación en nuestro siglo XXI, una educación tradicionalista o unos métodos tradicionalistas de enseñanza. Lo que se debe de ocupar a tecnología. Sí, licenciado, pero en matemática, ¿cómo voy a utilizar la tecnología? Este, ese es el papel fundamental del docente, ¿verdad? El poder descubrir cómo desarrollar esos objetivos matemáticos, esos contenidos matemáticos a través de una metodología activa, ¿verdad? Haciendo uso de la tecnología. Entonces, los objetivos deben reunir los siguientes requisitos, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Entonces, en este modelo se deben de redactar en términos referidos al alumno, ¿no? Identificar la conducta deseada y establecer las condiciones y los criterios que se consideran aceptables. La planificación del curso es cerrada, ¿verdad? Para eso están las cartas descriptivas. Hay que buscar un poco más acerca de la definición de lo que son cartas descriptivas y poder también comprender mejor este ejemplo, ¿verdad? Luego está el modelo de currículum como estructura organizada de conocimientos. Aquí tiene una pequeña línea de tiempo, ¿verdad? Un rasgo histórico que en la década de los años 60 y 70 toma auge, pero a partir de 1980 recibe fuertes críticas y reconceptualización en sus planteamientos. Los objetivos de este enfoque es que este enfoque hacia la búsqueda de la integración equilibrada de los contenidos y procesos formativos o educativos, así como al desarrollo de modos particulares y genuinos del pensamiento. Aprender a pensar, entonces lo del currículo, trata de poder orientar al estudiante a que pueda aprender no solo, como les decía, me voy a aprender los contenidos para el parcial o para el examen, no, sino que trata de poder desarrollar esa capacidad cognitiva de pensamiento, ¿verdad? Para que le ayude al estudiante a pensar soluciones sobre problemas futuros. Luego está lo que es el modelo de la tecnología educativa, ¿verdad? Que su origen surge en su primera concepción en la década de los años 60 y 70. Si ustedes se fijan, un rasgo muy particular es que estos modelos empezaron a surgir casi en el mismo tiempo, en la misma década. Entonces su auge lo adquiere a partir de la aparición de la enseñanza programada, llega a extenderse a otras formas, por ejemplo la educación a distancia, enseña por correspondencia y radiofónica. Esto era en aquellos años, ¿verdad? En los años 60 y 70, ¿verdad? Bueno, ahora ya ha cambiado un poco. Ustedes se fijan, pues estamos haciendo uso del modelo de la tecnología educativa. ¿Por qué, verdad? Porque estamos acerca de videollamadas,
acerca de plataformas virtuales. Entonces, eso es lo que trata la educación a distancia, ¿verdad? ¿Cuáles son sus objetivos? Es poder dispensar una educación más eficaz, o sea, a través de la utilización de un conjunto de medios humanos y materiales. Lo que trata este modelo de tecnología educativa, trata de poder reducir activos. ¿Y a qué me refiero con reducir activos, verdad? Trata de reducir gastos que ustedes gastan de la en movilizarse de su casa para la universidad y así viceversa, ¿verdad? Gastan en comida, gastan en pasaje. Entonces, esta es una de las ventajas de este modelo, modelo de la tecnología educativa, ¿verdad? La educación a distancia. Entonces, es una de las ventajas que debemos de sacarle provecho. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces con este tipo de, de- de educación a distancia, ¿verdad? Muchas veces nos acomodamos y pues decimos, ay, voy a hacer después la tarea o no voy a ingresar a la tutoría, después la voy a ver, o ya no la ve nunca, ¿verdad? Entonces muchas veces nos acomodamos. En cambio, cuando se pasa a una asistencia y se está yendo a una clase presencial, pues a ley tenemos que ir, ¿verdad? Para poder anotar las clases, para poder aprender, porque no hay, ¿verdad?, cómo poder volver a ver la clase, a no ser que alguien le grabe la clase y se la pueda compartir después, pero entonces se está perdiendo lo que es el sentido de lo que es la educación o la formación personal. Entonces hay que sacarle lo mayor que se pueda a la educación a distancia, ¿verdad? Entonces el modelo de currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, esto es otro tipo de modelo. Aquí hay una de las características importantes y que el origen de él surge en oposición a los modelos y enfoques anteriores, ¿verdad? Es como la contrariedad de los modelos anteriores. Entonces, este centra la problemática curricular en el análisis de su práctica y en la solución de problemas. El objetivo postula la necesidad de integrar al currículo y la instrucción de una manera unitaria y flexible que orienta la práctica y resuelva los problemas de la práctica, o sea, como un proceso de solución al problema. El modelo de investigación-acción. Bueno, si ustedes pudieron leer el material, se van a dar cuenta de que trata de variar la práctica tradicional, ¿verdad? Y que tiene que ver, licenciado, la investigación con matemáticas. Claro que no puede haber una educación matemática alejada de una interés o de una capacidad de investigación que se debe de desarrollar en el estudiante, ¿verdad? Entonces, el término investigación en la acción que es propuesto por un psicólogo alemán llamado Kurt Lewin a fines de la década de los años 30. Uno de los representantes más connotados es Stenhouse, en Inglaterra, ¿verdad? Y su colaborador John Elliot, creo que ya los han oído mencionar, ¿verdad? Entonces, en 1981 ellos hicieron, ¿verdad? En la universidad, ahí sale la universidad también en la cual ellos estuvieron trabajando, ¿verdad? Y acuñan la definición de investigación-acción. Entonces, el objetivo de este modelo es variar la práctica tradicional de concebir la investigación, lo que yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? De la investigación educativa dentro del paradigma de las ciencias naturales. Bueno, entonces creo que, bueno, nos vamos a quedar con este último modelo de currículum de un enfoque histórico-cultural. Bueno, no sé si han escuchado el dicho que dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, eso tiene un poco se trata de conocer un poco lo que es la historia, no puede haber dentro de este modelo de currículum, eh, no puede ser enfocado fuera de aquellos rasgos históricos que han marcado una nación, ¿verdad? Entonces, esos aspectos históricos que marcan o que fortalecen nuestra cultura. Entonces,
dentro del origen y los representantes de este modelo, ¿verdad? Está el señor Vygotsky, ¿verdad? Y sus continuadores a partir de un modelo psicológico, ¿verdad? Vygotsky era más psicológico y postula una concepción original de la realización entre la enseñanza y el aprendizaje. Uno de los modelos para el planteamiento curricular que tiene de base este enfoque en la educación superior fue elaborado por el señor Talicina a partir de ideas de Galperín, ¿verdad? Entonces, como le mencionaba, dentro de este modelo curricular se enfoca en la historia de una nación, ¿verdad? Y cómo esos aspectos culturales van a marcar el punto de partida para poder orientar a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje siempre dentro del enfoque histórico-cultural. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los modelos que hemos estado tratando, ¿verdad? Bueno, y quiero terminar la tutoría, ¿verdad? Con un pequeño pensamiento. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Entonces yo les motivo a que puedan tener ideas, pero ideas buenas, ¿verdad? Ideas dentro del área matemática, dentro del área educativa. Y entonces se busca el crecimiento intelectual de cada uno de ustedes. Entonces hay que abrir nuestra mente a una nueva idea para que no volvamos a hacer lo mismo. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta, ¿verdad? Porque si no, vamos a dar por finalizada la tutoría, pues y nada más felicitarlos, ¿verdad? Porque estuvieron presentes, ¿verdad? Espero que entreguen su actividad. Bueno, ya se conectó Brenda de nuevo, creo que tuvo problemas con su internet, ¿verdad? Porque igual le escuchamos un poco cortada la idea acerca de su análisis del PEI, Brenda, pero pudimos rescatar un poco acerca de lo que no lo alcanzamos a escuchar. Entonces, bueno, creo que hasta acá vamos a llegar, ¿verdad? Con esta tutoría de repaso. Y pues les agradezco nuevamente, se nota el interés de los que tienen, eh, de los que están acá presentes, ¿verdad? Los que estuvieron en la tutoría. Y algunos con dificultades, como Brenda, también pudieron estarlo. Entonces, yo les motivo a que sigan asistiendo a las tutorías, ya sea de repaso, las tutorías ordinarias, a que pregunten, a que opinen, a que expresen sus ideas. Entonces, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, pues damos por finalizar la tutoría. ¿No hay nada? Ok, bueno, entonces me quedo satisfecho con la tutoría del día de hoy, ¿verdad? Espero poder contar con su asistencia el día sábado, ¿verdad? Tenemos la tutoría ordinaria 2. Así que les deseo una feliz noche y muchas bendiciones, que descansen y éxito en lo que emprendan el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, Brenda. Feliz noche, Israel.